esperan llegar a 80 años, hermano, no llegan ni a 20, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios por cada año que me regala de vida, bendito sea el Señor, no importa la circunstancia que esté, bendito, pero le doy gracias por eso, bendito sea el Señor, porque durante hay vida, hay oportunidad, bendito sea el Señor. Si usted tiene salud, bendito sea el Señor, tiene vida, bendito sea el Señor, tiene todo, bendito sea el Señor. Así es que, poderoso Dios, Dios es bueno con nosotros, bendito sea el Señor. Así es que todo lo que le haga falta, usted pida desde a Dios, que Dios le va a suplir, bendito sea el Señor. Puede sentarse, hermano, bendito sea Dios, gloria al Señor. Yo como siempre se sienta, yo no le digo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así es que sean una vez más todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios también bendiga a los hermanos que se conectan vía internet. Bendito sea amigos, familia, que hay un pueblo que les saluda. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Excusamos a los hermanos que no van a poder estar. Bendito sea el Señor. No sé el por qué. Bendito Dios sabrá el por qué. Bendito sea Dios. Así es que bendito sea Dios. Si se quedó por quedarse, cuenta va a dar al Señor. Si quedó porque tenía que hacer algo, pues también cuenta le va a dar a Dios. Bendito sea Dios. Así es que, poderoso Dios, a mí no me vayan a ir con cosas el día de mañana, porque a veces venimos al pastor quejándolo por cualquier cosa. A mí no se queje conmigo, quéjese con Dios, porque a Él es el que le falla. Bendito sea el Señor, poderoso. Todos le fallamos al Señor, poderoso Dios, pero si usted se quedó por quedarse, bendito sea el Señor, cuentas le vamos a dar a Dios. Bendito sea Dios. Así es que vamos a continuar. Bendito sea Dios. Voy a dejar a mi esposa, que ella es la que trae la palabra en esta noche, el estudio de la palabra. Bendito sea el Señor, poderoso Dios. Así es que Dios me lo bendiga y ella prosigue. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios bendiga su vida. Amén. Por estar en la casa del Señor una vez más. Amén. Para adorar y glorificar su santo y poderoso nombre. Amén. Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. A los que nos esforzamos. Amén. Porque aquí necesita un esfuerzo, hermano. Esta carne no quiere nada con Dios. Esta carne quiere comer, dormir y los deleites del mundo, pero la decisión es nuestra, amén. Se nos dio libre albedrío, así que cada día, cada culto es nueva la bendición que nosotros venimos a pelear. Y si usted o yo nos quedamos, perdimos la bendición. A veces pensamos, ay, pero otro culto igual. No va a pasar nada, pero es que la disposición tenemos que traerla desde nuestros hogares, amén, que venimos a pelear una bendición más. Poderoso el Señor. Bendito Dios, así le voy a pedir, hermano, que se ponga sobre de sus pies, amén. Vamos a entrar, amén, a la epístola, segunda epístola a los Corintios 3 estamos ya, amén. Bendito el Señor. Aleluya, hemos estado viendo, amén. Poderoso Dios, el sufrimiento de Pablo, amén, con esta iglesia, hermano, rebelde que no quería obedecer, pero siempre hay 2, 3 que son fieles al Señor, amén. Bendito Dios, si creen a Cristo de verdad y están dispuestos a padecer por causa del Señor, amén. Así vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén. Dice así su palabra. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Aleluya. Vamos a orar. Presénteme delante del Señor para que ponga palabras, amén, en nuestra boca, nos dé sabiduría, porque la palabra es suya, solo somos vasos.
Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero Santo, dándole gracias a Dios Todopoderoso por prestarnos, Señor amado, la vida y darnos una oportunidad más, Señor, para poder exponer tu palabra, Padre amado. Tu palabra es vida, que esta vida, Señor, sea transformando cada corazón y que esta palabra penetre la mente, en los corazones, Señor Dios mío, que haga esa obra para la cual tú la has enviado, Padre, a nosotros, que nos cambie, nos transforme, nos redarguye, Padre, que tu palabra nos reprenda, nos corrija, señores, y nos limpie, bendito Dios, porque ellas son verdaderas, benditos salvadores, y son, Padre, las que hablan de ti. Ayúdanos, Señor, delante de tu presencia estoy, Padre amado. Toma mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, Dios de poderes, que solamente se oiga la palabra, Padre, tuya, guiada por el Espíritu Santo, en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y a su nombre gloria a Dios. Tome su asiento, amén, y no deje de adorar al Señor. Poderoso Dios, si usted le da sueño, si siente que ya no puede más, el sueño, el cansancio, puede pararse, hermano, que yo no me voy a enojar, amén, y caminar ahí donde usted está, porque esta carne hay que pelear la bendición, porque ella no quiere, amén. Poderoso Dios, el diablo y la carne se oponen, pero la más peligrosa, amén, es la carne, porque tenemos enemigos, amén, y esos enemigos, hermanos, de esos enemigos el más malo es la carne, que usted la anda, yo la ando ahí, mire, y la bañamos y la gorloroseamos, y esa carne es la más peligrosa que tenemos. Bendito el Señor. Por eso, amén, tenemos que tener nosotros cada día, amén, el Espíritu de Dios que nos ayuda y nos fortalece, nos esfuerza, amén. Cuando fuerza ya no tenemos, es el Señor el que nos ayuda a nosotros. Poderoso Dios, porque esta vida en esta tierra, hermano, es un afán, amén, pero el Señor nos ayuda para nosotros poder organizarnos. El Señor es el que nos da la fuerza, porque aquí, hermano, en este país no es lo mismo, amén, que quizás en otros países, en Centroamérica. La vida de aquí es una vida, hermano, estresante para los que no tienen a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo y en Él descansamos, amén. Es el único que nos puede ayudar, pero hay mucho trabajo también que hacer, porque el trabajo es fuerte, pero es más fuerte el poder de Dios que nos levanta. Poderoso Dios. Aleluya. Así, hermano, que vamos a hablar ahora lo que Pablo está hablando, amén, siguiendo siempre la secuencia de, amén, del capítulo 2, hermano, que estuvimos viendo la semana pasada. En este 3, amén, comienza Pablo aquí hablando, amén, de los ministros del nuevo pacto, amén, lo que comienza, y él hace preguntas. Él está preguntando, aquí Pablo está usando el mismo argumento, amén, que en aquellos tiempos, amén, que se usaba. Y mire cómo dice Pablo aquí: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es una pregunta que él está haciendo ahí. ¿Comenzamos otra vez, dice, a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Por qué razón Pablo habla de esta manera, hermano? Pablo usa, amén, porque acuérdese que cuando Pablo no era Pablo, sino era Saulo de Tarso, ¿qué es lo que Saulo hacía? Dice que él fue y pidió cartas a los sacerdotes, amén, de en aquel tiempo, o sea, los religiosos, amén, de aquel tiempo. Bendito el Señor. Ahí usted lo ve, amén, en Hechos 9:2, ahí está, amén, esa historia, donde Pablo pidió cartas. ¿Para qué? Para ir a perseguir, o sea, Dios pidió un permiso a las autoridades mayores para ir a qué, a perseguir la iglesia y tener amén, el permiso de entrar a las sinagogas y matar a los cristianos, arrastrar a los cristianos, meter preso a los cristianos. Entonces él tenía esa autoridad de los grandes. Entonces por eso dice él ahora acá: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, porque ya él había sido participante de esta acción. Ahora nosotros vemos que también que
que también él dio cartas, amén, ya él siendo Pablo, amén, el apóstol de Jesucristo, vemos también que él dio cartas de recomendaciones, amén, a Tito, que diga Timoteo, él dio cartas, amén, dio una carta de recomendación, usted lo encuentra ahí en 1 Corintios 16, 10 al 11, también, y también vemos en Romanos 16, también 1, 2 ahí, también dio a Onésimo para Filemón. ¿Quién era Onésimo? Fue, amén, era un servidor de Filemón, un siervo de Filemón, pero no sé qué pasada le haría a Filemón, pero él todavía no conocía a Cristo y él fue preso. Estando preso allá se encontró con Pablo, lo evangelizó y se lo ganó para Cristo, ya convertido, entonces se lo estaba regresando otra vez y le hizo una carta y le dijo: te recomiendo a Onésimo, amén, que ha sido, pues aquí él ha cambiado y Dios lo ha transformado, y se lo estaba regresando que le perdonara, y vemos ahí que Pablo está enviando aleluya. Y vemos entonces que está Pablo ahí recomendando a este varón, amén, con su Señor. Amén. Entonces dice, por eso dice vosotros, de recomendación de vosotros. ¿Por qué, hermano? Porque esto es como, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya no ocupamos una carta, sino que como ahora existen los teléfonos, entonces se usa el teléfono. Más ahora con las redes sociales, ustedes le mencionan de un predicador, lo buscan en las redes, ahí lo encuentra. Entonces usted se da cuenta quién es este predicador, cómo predica, amén. Pero si ya empieza usted, si lo va a invitar o lo vamos a invitar a que venga a predicar, entonces ya uno ya pregunta más referencias sobre de él, que quién es, amén. Entonces Pablo aquí le está diciendo a ellos: ¿quieren que yo lleve carta de recomendación? Imagínense ustedes, después ¿por qué estaba este pueblo actuando de esta manera? Porque había, hermanos, siempre, por eso le digo que siempre dentro de las congregaciones hay alguien que está en contra. Pablo, no toda la iglesia de Corinto era que estaba en contra de él, no, sí, pero había un grupo. Había siempre uno que dos por ejemplo, Pablo predicaba una cosa y a ellos querían contradecir lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué razón? Porque a veces, hermano, nosotros a veces nos convertimos a Cristo y decimos que estamos convertidos al Señor, pero estamos haciendo las mismas actitudes de cuando estábamos en el mundo. Cosas, por ejemplo, que dijeron los discípulos que el que se llamara apóstol tenía, cuando escogieron, amén, alguien en el lugar. ¿A quién fue que escogieron en lugar de a Matías? Fue que escogieron en lugar de Judas Iscariote. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que ellos dijeron en los requisitos que Pedro dijo fue que hayan dado con nosotros, con Jesús durante todo el tiempo, que haya visto todo lo que Jesús hacía. Esos eran los requisitos. Y como Pablo no tenía estos requisitos, entonces o sea, no lo aceptaban. No lo aceptaban aún viendo, amén. Le voy a dar el micrófono a la hermana para que me ayude con los textos, amén. Gracias. Entonces vemos aquí que siempre estos varones estaban aquí engañando, más que todo estaban, ¿cómo se puede decir? Al pueblo lo estaban distorsionando y haciendo quedar mal a Pablo. Entonces nosotros, mire, vamos a leerlo hasta el 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Expedida por nosotros quiere decir, amén, que
que muestra el resultado de del trabajo que Pablo estaba haciendo. Entonces le dice, ustedes son esas cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, estos tres, amén, versículos vienen formando, amén, como le decía anteriormente, el mismo seguimiento del anterior versículo. Si vemos en el 2:16, en el 2:16, a ver, dice ahí, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Entonces vemos ahí cómo ahí usted lo puede también, bueno, nosotros ya vimos eso que Pablo aquí pregunta. Son, amén, preguntas que Pablo estaba haciendo. Entonces le dice, dice, recordemos, amén, aquí donde le llama el 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿Por qué? Conocidas y leídas por todos los hombres. Sabemos, hermano, que para nosotros como creyentes, como dice, muchas veces recalca el pastor, muchas veces él recalca el testimonio que nosotros estamos dando, o nosotros como iglesia, nosotros como pueblo del Señor. Por ejemplo, vaya, alguien visita la congregación, entonces se da cuenta qué está pasando en la iglesia. Si en verdad nosotros tenemos ese peso por el lugar donde estamos, porque hermano, es un compromiso, no solo es compromiso del pastor, de orar por aquella iglesia. Entonces Pablo, aquí el testimonio, amén, de los creyentes, de nosotros, y no solo de nosotros, sino los predicadores, hermano. El que está afuera predicando. ¿Qué testimonio estamos dando? Por eso Pablo, ¿qué testimonio había dado Pablo aquí? Pablo dice que la recomendación suficiente es el mismo pueblo de Corinto. ¿Por qué? Porque fue Pablo quien levantó, amén, aquel remanente, aquella iglesia. Fue Pablo personalmente, hermano, que trabajó. Por eso le dice, ustedes son mis cartas. O sea, yo no necesito credenciales, como verdad podría ser ahora también. Que hay muchos lugares, hermano, que si no tiene un doctorado, si no ha sacado, amén, una licenciatura, si no ha estudiado, no puede ser predicador, no puede ser pastor. ¿Por qué? Por la razón, amén, que se han dejado llevar no por el Espíritu. Es bueno estudiar, claro que eso es bueno estudiar, siempre y cuando nosotros no nos desviemos de la verdad, no nos desviemos, amén, de la doctrina que el Señor nos ha dejado, que los apóstoles predicaron. Entonces Pablo sí envió cartas, amén, de presentación en apoyo de otros, como le estaba explicando, amén. Si quiere veámoslo también, ahí veamos en Romanos 16:1, lo que dice. Le voy a pedir Romanos 16:1 y 2, para que le conste de vista, amén. Gloria a Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Esto no fue Pablo personalmente que fue o le llamó por teléfono, ¿verdad? Pablo mandó carta recomendando, amén, a aquella diaconisa Febe, dice la palabra del Señor ahí en Romanos, amén. ¿Por qué? Por la misma, hermano, porque uno mismo es la recomendación de otro. Por ejemplo, vaya, Pablo se había ganado a estos creyentes. Esas eran las cartas de Pablo, o sea, no ocupaba una credencial. Mire, yo soy el apóstol Julano. Y el apóstol Julano, ¿qué tanto ha hecho? No, aquí Pablo estaba dando a demostrar, porque si nosotros vemos cuando él mismo predica, y el mismo Pablo dice él,
a mí el Señor se me apareció. A mí Cristo me dijo. Cristo, a mí no me enseñó ningún hombre, a mí me ha enseñado Cristo. Siempre él hablaba de esa manera, porque mira hermano, no hay nada más difícil uno querer convencer a alguien. Y ese era el problema con Pablo, que Pablo les hablaba a ellos, pero aquellos eran incrédulos porque se habían apegado a lo que había dicho Pedro. Sin saber, hermano, que Dios no tiene una sola forma de trabajar. Dios hace como Él quiere, porque de Él es todo y a Él nadie lo manda. Aleluya. Y Él sabe cómo llamar a quién, por eso dice que de lo más vil y despreciable escogió. Porque así como levantó a los discípulos, anduvo con ellos, así como levantó a Pablo, así también en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces cuando nosotros nos damos cuenta de alguien que ha tenido en el mundo un testimonio dañino, malísimo, siendo mundano, viene al Señor, nosotros pensamos que es la misma persona todavía. Y ese era el problema que pasaba aquí con Pablo. Y esa era la situación de que como no había estado con Jesucristo, que a ver si será falso, y más con el testimonio que él traía, hermano, imagínese, delincuente, podemos decir. Lo acababa de matar, y entonces por eso dijo el Señor Jesucristo que el que no crea por la palabra, creerá por los milagros. Pero ahora se nos ha puesto más difícil las cosas. Ahora de verdad tenemos que agarrarnos de Dios y del Espíritu Santo que nos guíe, hermano. ¿Por qué? Porque ahora muchos por medio, amén, de adivinación están profetizando. De espíritus inmundos. Porque adivinación, Dios no es adivino. Eso es del diablo. Entonces muchos están profetizando, hablando mentiras de su propio corazón. Muchos, porque mire, si nosotros vemos la palabra, dice Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios. O sea que van a hacer milagros, pero también, aunque sean corruptos. Entonces ahora nosotros nos ponemos a meditar en esta palabra, entonces ¿qué hacemos? Aquí de verdad tenemos que ser espirituales, hermano. Aleluya. Y como dice la palabra, ver el fruto, ¿qué fruto está dando? ¿Será ese fruto que está dando, es el fruto del Espíritu o es el fruto de la carne? Aquí puede traer credenciales, puede hablar mucha profecía, puede hablar mucha lengua, puede, hermano, danzar, pero hay que verle. Claro, cuando es de Dios, hermano, y el que esté en el Espíritu, olvídense que ahí lo va a agarrar también. Porque así es Dios, porque si estamos en el mismo Espíritu, entonces ahí se va a mover el poder de Dios. Pero si no es de Dios, usted, olvídese que usted no va a sentir nada, hermano. Lo que va a sentir es que la alabanza se apagó. Eso es lo que pasa. Entonces, pero ahora nosotros en aquel tiempo, pues Pablo mandaba cartas, pero ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Entonces vemos que Pablo, aquí él está diciendo, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, el resultado del trabajo que yo he hecho es ustedes son mis cartas, no miran que cómo Dios los ha transformado, no ven cómo Dios los ha cambiado, era lo que Pablo les estaba diciendo. Pero como siempre, según los escritores dicen que había un grupo, amén, que cuando Pablo predicaron y los discípulos también daban, que se reunieron, dice la palabra de Dios en Hechos, que se reunieron para ver qué se iba a hacer con nosotros los gentiles. Porque ve que ellos tenían que circuncidarse, ellos llevaban una lista de rituales que ellos hacían. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer con los gentiles? Se pusieron de acuerdo, entonces, y fue a Pablo que mandaron, creo con Bernabé, que los mandaron los discípulos a que fueran y llevaran esa carta diciendo que solamente lo único que teníamos que hacer como nosotros gentiles en aquel tiempo, amén, y ahora todavía porque está vigente, era no comer sangre y no ser idólatra. Ya no tenía que circuncidarse. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron aquellos y entonces venían diciendo otra cosa, que no, que tenían que cumplir todos los ritos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Distorsionando lo que ya ellos habían hablado.
porque eran hombres de Dios. Amén. Entonces dice, no con tabla, no con, siendo manifiesto, expedida por nosotros, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Usted se le hace conocido, amén, eso? Usted sabe que en el pueblo anterior, en el pueblo, amén, en el pueblo de Israel, sabemos, amén, que a Moisés se le dieron las tablas de la ley escritas, amén, en piedra. Pero aquí ya ahora Pablo le dice, no, y ahora no es así. Ahora le dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. Vamos ahí a ver en qué nos dice. Primeramente de eso vamos a leer ahí lo que dice en 2 de Corintios 1:12. Ahí Pablo, que está también defendiendo, amén, su ministerio por esta causa que le estaban levantando. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Segunda de Corintios. Sí, segunda de Corintios. 1:12. 1:12. Sí. Oh, perdón. Estaba en el 2:2. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Mire cómo dice, con sabiduría de Dios. ¿A dónde fue que leyó, hermano? 1:12. 1:12, sí. Lo voy a volver a leer acá, a ver. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio, dice, de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si nosotros leemos aquí, dice, cuando dice Pablo, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas, amén, de carne. Entonces, aquí vemos nosotros, de carne del corazón, aquí vemos nosotros que cuando nosotros, amén, nos dejamos llevar por Dios, estamos siendo guiados por Dios, amén, el Espíritu es el que da testimonio, y si a un caso la persona, hermano, anda mal, pero si se le predica, la conciencia le hace ver. Entonces, vemos que estamos dándonos cuenta aquí de este pueblo de Corinto. ¿Qué nos damos cuenta de ellos? Que ellos, hermano, sabiendo lo que Pablo había hecho, sabiendo, amén, que lo que se había manifestado, el poder de Dios en la vida, porque nosotros nos damos cuenta en el cambio que Dios ha hecho en nosotros. No necesitamos que nadie nos lo diga, porque el mismo Espíritu es el que a nosotros nos hace ver quiénes éramos y quiénes somos ahora. Entonces le dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, no escrita, amén, con tinta, porque antes fue, vea, con el dedo de Dios se sabrá cómo Dios lo escribió en aquella tabla, amén, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, vemos aquí que Pablo, dando a entender, amén, que él es un primeramente colaborador. Entonces, a veces, muchas veces, hermanos, vamos a seguir aquí. Mire ahí lo que dice, ya no lo leímos todo. Vea, vamos ahí a segunda de Corintios, donde estuvimos la vez pasada, el 2, el 1 y el 4. Mire cómo dice ahí.
Dice, porque si yo poderoso Dios. El 12, sí. El 1 y el 4, lo voy a leer ahí rápido. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir a través a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, aquí estaba Pablo hablando que si él venía, él podía, hermano. Claro que Pablo podía venir, amén. Podía venir como apóstol, él podía venir, amén, al pueblo y corregirlo por lo que el pueblo estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que Pablo todavía con aquella paciencia y le está diciendo? Yo quiero que ustedes entiendan que no me voy a mover, amén, porque dice la palabra de Dios que cuando Pablo escribió una carta y la recibieron ellos, entonces después Pablo llegó a visitar el pueblo de Corinto y dice, pero escribe muy fuerte. Pero ¿y por qué cuando él llega como que ya no es tan fuerte como parece que él escribe? Pero ¿por qué razón Pablo les hablaba a ellos de esa manera? Por la razón, hermano, que él no quería dañar. Él no quería dañar y él quería que de una y de otra manera este pueblo entendiera que si no era por el Espíritu de Dios no iban a poder ellos, amén, crecer y cambiar. Cambiar es su forma, amén, de comportarse. ¿Por qué? Porque es bien fácil, hermano, dejarse llevar por un grupo de personas que estén hablando algo que ni siquiera sea verdad, pero porque otra persona está diciéndolo y le dice, y mira, y ¿sabe cuál es el asunto? Que ahora toma la misma palabra. Entonces, el problema de Pablo era ese, de que no caminó con Jesús. Ok. Ahora, por esa situación, esto lo estaban ahí distorsionando y tachándolo por esta razón. Entonces Pablo le dice, pero si el Espíritu de Dios, porque es tan importante, hermano, que el Espíritu de Dios esté en cada uno de los creyentes. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, va a ser más fácil para los pastores y para los líderes. Va a ser más fácil, ¿por qué? Porque no va a tener que, como dicen los dominicanos, coger lucha. No va a tener, hermano, tanta batalla. ¿Por qué? Porque son espirituales, somos espirituales. Entonces se va a dejar llevar no por lo que le diga la gente, sino por lo que dice el Espíritu de Dios. Y le dice, miren, así como fue escrito, dice el Espíritu vivo del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, como pasó. ¿A dónde pasó eso? En el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, hermano, Dios llamó a Moisés, como le decía anteriormente, amén, y le dio esas tablas, las escribió en tablas. Ahora el Espíritu ha escrito en nosotros. ¿Ha escrito en nosotros para qué? Para corregir nuestras vidas. Dice en Hebreos, creo que está, que dice ahí, porque no anoté mucho texto bíblico, amén. En Hebreo, pero primeramente en Hebreos ahí nos habla, amén, que dice que la palabra ahora está escrita en cada corazón, para que en aquel día no digamos que no se nos habló, de Dios, o que no lo conocemos, porque sí, amén, por el Espíritu dice que ha dejado todo el mundo, hermano, tiene ese sentir que hay un Dios. Aunque sea mundano, aunque esté perdido, aunque diga que es ateo, sabe que hay un Dios. ¿Cómo buscarlo? Muchas veces no sabemos cómo buscarlo. Amén, porque mucha gente como dice, se va por medio de las creencias, por la idolatría, aún los hechiceros, hermano. Los hechiceros creen que ellos están sirviéndole a Dios. Ellos no piensan que están sirviéndole al diablo. Los que practican idolatría, ocultismo, todo eso, hacen sacrificios y todo eso lo hacen pensando que están sirviéndole a Dios. ¿Pero por qué?
Una, porque no tienen, amén, el conocimiento, no hay búsqueda, amén, ellos están cegados, amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo, como le decía antes, podía ir a corregir y habla, amén, de su amor hacia ellos, y dice que también, se acuerda que estuvimos viendo de que perdonen a aquel que los ha ofendido, dando a entender, hermano, que nosotros, si nosotros, amén, nos han hecho perjuicio, debemos de perdonar. También habla, amén, de que si nosotros, si Dios nos ha llamado a nosotros y fuimos llamados por Cristo, tenemos que ser transformados. Así como Dios le quitó la venda, amén, les quitó la venda, amén, a él también, porque acuérdese que dice la palabra que cuando fue Ananías a orar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cayó de Saulo? Escamas, dice que cayeron. Entonces nosotros, hermanos, si ya Pablo fue libre, él ahora está mandando a aquel pueblo que por esa misma razón, así como Cristo hizo el milagro en él, que también ellos también tenían que entender esto, pero este pueblo no podía entender, hermano. No quería entender porque por la misma razón de que a veces nosotros no queremos, hermano, cambiar. No es que no podemos, que no queremos no queremos esforzarnos. Porque a veces es bien fácil, a veces como dice el pastor, uno decir no, hoy no, mandar un mensaje. Pero tan importante es, hermano, tener compromiso. Tener compromiso no con el hombre, tener compromiso con Dios. Eso nos ayuda a nosotros a crecer. Entonces, ¿cuáles son las credenciales, amén, de un ministro? Vamos a entrar ahí, estamos en lo que es el 3. ¿Cuáles son las credenciales de un ministro? ¿Será una tarjeta como esa que le dan a uno, hermano? Porque entre más credenciales a veces tienen, como que en lugares, en puestos más altos los ponen. Pero no se dan cuenta, amén, que si tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que Pablo sí tenía las dos cosas. No las credenciales, vea, que quizás podían tener los discípulos al haber estado con el Señor Jesucristo, pero sí hacía el trabajo y la gente se convertía y levantaba obras, el mismo trabajo y aún más, porque Pablo hizo más. Dice que todo lo que Pablo hizo, ni lo hicieron todos los discípulos. Imagínense el trabajo que Pablo se dio para Cristo, pero aún así, hermano, aún así dándose para Cristo, tenía problemas con la gente. Como le digo, yo le he dicho siempre, no somos billetes de a 100 para caerle bien a todo el mundo. Aquí lo que nosotros tenemos que procurar es guardarnos para Cristo y que Dios nos mire de verdad. Como dice la palabra, hallar gracia delante de los ojos de Dios. Porque aquí, hermano, mire Pablo con todo lo que Pablo hacía. Pablo dejaba de comer él por darle a los hermanos. Pablo dejaba de descansar él por estar con los hermanos. Él se dio para Cristo en todo, hermano. Y aún así, ahora estos están pidiéndole carta de recomendación. Mire usted qué tremendo de que vea que un pastor levante, podemos decir, en un concilio y vaya a visitar a una iglesia de las mismas que se han levantado del trabajo que ha hecho y le digan, ¿a dónde está su credencial? Si no, no lo dejamos aquí que predique. Imagínense. Identifícate, como dijo el hermano. Vea que no tiene, y eso mismo estaban haciendo estos, hermanos. Pero yo digo, qué paciencia que tenía Pablo, hermano. Pablo tenía a Dios hasta por la sangre. Porque para él todavía, y le dice, mire aquí, le dice, entonces ahora vamos a comenzar ahora, pues, ahora tengo que buscar yo una recomendación para irlos a visitar a ustedes, ir a predicar, ir a hablarles. Porque a veces dura la palabra, hermano, y Pablo predicaba fuerte. Entonces a veces que sabiendo la verdad, no queremos corregirnos, entonces como se nos hace tan fuerte, mejor queremos evitar al predicador. Pero como Pablo era el pastor de aquella iglesia y el que Dios lo había puesto y él mandaba, pero como quiera él iba a visitar siempre. Entonces, vale que no se atrevieron a sacarlo, ¿verdad?
no dice la Biblia que lo sacarían de la iglesia, pero sí estaban pidiéndole, amén, cartas de recomendación. Entonces, como le dije antes, la recomendación, amén, es la prueba, la recomendación que nosotros como cristianos tenemos que tener es cómo vivimos en la casa, cómo nos comportamos en la escuela, cómo somos afuera, adentro, hermano. Esa es nuestra recomendación. Y como dice la palabra, va que si hablan, que hablen mintiendo. Porque si hablaban de Pablo, imagínense, ¿qué será de nosotros? Hablaron de Jesucristo, ¿qué será de nosotros? No es que no van a hablar de nosotros, hermano. Pero como dice la Biblia, que sea mintiendo. Que en el caminar, hermano, va a haber un momento que la gente va a llegar a entender que de verdad Dios está con uno, que de verdad Dios está, amén, en aquel hombre, en aquella mujer, por el comportamiento, porque no desmayó, sino que perseveró luchando, amén, y no solamente para que lo vieran, no, sino que se le ven los frutos. Porque esa es la cosa, hermano, un árbol, tanto un árbol ahí, que si sembró usted un árbol de naranja, de aguacate, va, que todos no creo que nos gusta el aguacate. Pero si ya tiene 6 años aquel palo y solo está bien así frondoso y no echa aguacate, allá le daban una picada, ¿verdad? Mi esposo el que dice, que los picaban, para que diera algo. Entonces nosotros aún picándonos y no damos nada, pues ahí sí ya no hay remedio. Pero procuremos, amén, dar fruto. Entonces, vemos que Pablo, la carta que él tenía, amén, de referencia era la iglesia de Corinto, amén. Entonces, la vida de la iglesia es lo que el mundo va a leer, hermano. A veces dicen, no quiero ir a la iglesia, pues que ahí solo hay hipócritas, no, que ahí solo hablan eso, no, que ahí está el fulano y aquel tramposo, y empiezan, hermano. No dándonos cuenta, amén, que nosotros somos la evidencia. Dañamos a veces, hermano, el evangelio, descreditamos el evangelio por el comportamiento a veces que hay, amén. Entonces también nosotros tenemos que tener, hermano, en nosotros esa carga de orar. Si nosotros queremos, si nosotros, amén, no, la iglesia, hermano, queremos que sea una evidencia, tenemos que orar. Porque donde 2 o 3 están, hermano, donde usted sabe que para que una hoguera sea grande, tiene que meterle más leña. Porque un solo leñito va a llegar un momento que se puede apagar. No es el mismo fuego de dos leños a uno poniéndole 10 leños prendidos. Se hace grande, y lo mismo es en lo espiritual. Si hay 2, 3 orando fervientemente, se va, hermano, a extender la llama. Y esa llama, el fuego va a alcanzar y va a traer. Pero si todos dicen, no, que el pastor ore. Hay que mirar si quiere seguir orando, levantarse. No, que el pastor abra la iglesia. No, que la vigilia, hay que el pastor vaya. De él es el compromiso, no, hermano. Entonces, cuando nosotros queremos que en el lugar donde nosotros estamos sea evidencia, nosotros tenemos que luchar, tenemos que forzarnos. Porque nosotros vemos como el trabajo que Pablo hizo, a los que Pablo recomendó. ¿Quiénes eran? ¿Usted cree que Pablo los recomendaba nomás porque quería que fueran a caer bien allá? No, es que él sabía que eran hombres y mujeres que amaban a Dios y que se esforzaban. Por eso Pablo los recomendó. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que esperar que Dios nos recomiende a nosotros. Porque usted, para caerle bien a alguien, solo es de ponerse al lado y hacer lo que él hace y cae en gracia con la persona, pero no estamos para agradar a los hombres acá. Nosotros sabemos que si vamos a agradar a Dios vamos a sufrir persecución. Pero no, hermano, no quiere decir que porque suframos persecución va a quedarse estancado. De ninguna manera. Porque la persecución lo que trae en nosotros es crecimiento primeramente, amén, en nosotros aprendizaje. Y luego el poder, amén, que Dios deposita en nosotros. Eso trae, amén, convicción a las personas. Uy, esa persona, mire cómo pudo sobrepasar toda esa situación. No, es que estaba en Dios, por eso pudo pasarlo.
Pero ahí está Julano congregándose en aquel lugar y cómo ha dado testimonio. Cuánto ha sufrido, pero ahí está luchando. Y cómo vive, cómo su familia, hermano, porque todo eso la gente lo mira. Cómo sus hijos se conducen. Cómo nuestra familia, porque son los requisitos. Aquí ponen los requisitos de un obispo, Timoteo, pero no tiene que ser así, hermano, porque nosotros como hijos de Dios somos, dice, en nuestros hogares. Son sacerdotes los padres que son cristianos. Y si el padre no está bien firme, pues ahí es el que está firme, que es sacerdote en aquel lugar. ¿Por qué? Porque es el que está dando evidencia de que Cristo cambia y de que Cristo transforma. Nosotros no somos hermanos cristianos, amén, porque leímos un libro o porque estamos siguiendo instrucciones de alguien. Aquí no, aquí estamos, nuestra conversión, amén, es el resultado, la obra de Dios. Esto es lo que Pablo quería que el pueblo entendiera, que el convertimiento de ellos era la obra del trabajo que él había hecho. Pero ellos no podían entender esta situación. Ellos no podían entender, amén, que quien había hecho la obra en ellos era Dios. Que quien implanta, amén, el Espíritu Santo en nosotros es Dios. Por eso le dice ahí, le dice escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermano, empezamos a ver, así como a Pablo cuando se le cayeron las escamas, ¿verdad? Empezamos a ver, pero cómo yo hacía aquello y cómo era posible que yo hablaba así. Empieza uno a ver aquellas cosas, hermano, que eran normal cuando estábamos en el mundo. Pero estas personas no miraban que por la predicación, por la enseñanza de Pablo, ellos eran transformados. Los que querían, cambiar, porque esto, como le digo, no, aquí cambia el que quiere cambiar. El que quiere cambiar es el que cambia, hermano. Porque hay cristianos que tienen 50 años y usted los mide en el evangelio, pero el evangelio ni siquiera ha pasado por ellos. Aquí se trata de que nosotros queramos a Dios. Que de verdad esta palabra no sea mente una historia como aquella que escribieron allá en aquellas piedras y solamente los mandamientos. En aquellas piedras ahora no, sino que en nuestro corazón. Porque Dios dijo que quería que fuera circuncidado nuestros corazones. Que se rompiera, ve que cuando declaraban silicio y todo eso, y en ayuno y se rompían, cuando había luto y se rompían su ropa y se echaban ceniza. No, hermano, ahora no hay que romper la ropa, hay que romper el corazón, porque ahí es donde están todas las emociones y dice que más maligno es el corazón, hermano, que todas las cosas. Entonces, es amén, el Espíritu en nuestros corazones. Vamos, amén, ahí a leer el poderoso Dios. Vamos a ver ahí lo que dice Jeremías 31. Bendito Dios. Creo que traje, la hora, por ahí anda. Vamos a ver en Jeremías 31, 33 y 34. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Mire, dice, haré un pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Jeremías, hermano, escribió esto, ¿qué es lo que estaba haciendo Jeremías? No se había cumplido todavía.
¿Mm? Cuando Moisés no se había cumplido todavía. Sino que dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Vamos a ver ahí en Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes igual. En sus mentes las escribiré. Y mire, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Dios nunca, cuando el Señor, hermano, viene a nosotros, como le decía anteriormente, cuando Dios viene y trata con nuestras vidas, el Espíritu de Dios entra en nosotros, hermano. No volvemos a ser los mismos. Y tampoco podemos nosotros venir a recordarle el pasado a un hermano o que ya ahora es hermano y que trae un pasado fuerte de allá del mundo, porque estaba ciego. ¿Cómo usted le va a un ciego que Dios le dé la vista y va a empezar a preguntarle cosas desde su niñez, dónde nació, cómo era, que le especifique? Era ciego, hermano, es similar. Nosotros no podemos venir a sacarle el pasado, porque ¿quién es el que saca el pasado? Entonces Dios nunca más recordará nuestros pecados. Cristo perdona por completo. Amén. Así que no es necesario nosotros, hermanos, como estaba haciendo esta iglesia en Corinto, estarle recalcando. Cuando yo escucho, porque se escucha, hermano, a veces, vean, no es ni con uno las conversaciones y a veces hablan de la gente y piensan que uno no conoce a la gente y por eso es bien peligroso. Mejor uno dice que el peor pecado es la murmuración que Dios aborrece. Estar uno criticando o hablando del otro hermano y a veces, mira hermano, el mundo es bien pequeñito. Por eso a veces, vea, yo he escuchado a las personas cuando hablan y dicen que es cristiana hoy, dice que es cristiano. Pero ni saben porque la gente habla en su lenguaje así, por hermano. Ni saben cómo eran allá. Pero ya se convirtió. Y lo peor, sabe que no es de gente mundana que uno escucha eso, porque si fuera de gente mundana es normal. Es normal, pero de la misma gente cristiana, hermano, da tristeza. Dice uno, pero Dios mío, ¿será que Dios no ha cambiado a esta gente? ¿O en qué evangelio han creído? Por la razón, hermano, de que uno mira cómo el comportamiento. Pero nosotros tenemos, amén, que tener mucho cuidado, amén, cómo nos conducimos. Vamos a ver ahí también en Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es que cuando nosotros no conocemos a Dios o cuando de verdad, hermano, no somos cristianos y estamos dando fruto de impío, es otro espíritu el que está. Pero dice que solo hay dos señores, ¿verdad? ¿Qué espíritu es entonces?
un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Léame ahí adelante, atrásito, hermana, en Ezequiel 11:20. Pondré espíritu nuevo, dice, dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, de piedra. ¿Por qué? Sería una piedra que tenía, hermano. Ese endurecimiento que hay, hermano, en el corazón. Que mire, no llora ni aunque se venga el mismo Cristo, no se quebranta ese corazón. Aunque se le presente el mismo Dios, la dureza del corazón por el pecado. Lea ahí, hermana, en el Ezequiel 11:20, por favor. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Para qué entonces? Es que Dios va a quitar ese corazón duro y va a poner un nuevo espíritu. Mire, aquí está la respuesta. Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, pero cuando el corazón sea quebrantado, hermano, ¿por qué tenía Pablo tanto problema con esta iglesia? ¿Por qué le hacía tanta batalla? ¿Por qué, hermanos, se dejaban llevar más por la mentira que por la verdad? Viendo la evidencia, porque había evidencia que Pablo había sido transformado, que de verdad el Espíritu de Dios era el que lo guiaba, que el mismo Dios le enseñaba. ¿Pero por qué? Porque no querían vivir, hermanos, su palabra, no querían vivir, les era demasiado dura. Porque el pacto que se hizo de las tablas no es igual que el pacto que se hizo ahora el que Pablo les estaba predicando. No era el mismo. Porque eso primeramente, hermano, era nosotros, bueno, no quiero adelantarme porque después le voy a explicar porque más abajo está también eso. Entonces, ¿cuál es? Miremos ahora ahí lo que dice el 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué confianza? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Yo tengo una versión aquí, a veces como que a veces se dificulta una traducción diferente. El 4, ¿verdad que le dije? Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Entonces, la confianza que nosotros tenemos, hermano, es que Cristo es el que nos ha llamado. Igual Pablo estaba seguro. Por eso Pablo se movía, amén, con esa confianza. Esta es la confianza, dice, que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Acuérdese que nosotros no podemos venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, el pacto que se había hecho antes, no tenían este privilegio que nosotros tenemos ahora, hermano, en este nuevo pacto. Pero aún así, nosotros vemos muchas personas que están erradas, queriendo vivir en el antiguo pacto, hermano. Si el antiguo pacto era de muerte. Pero vemos nosotros esas cosas, entonces, vemos nosotros, amén, que la confianza, ¿cuál es la confianza que tenemos nosotros ahora? ¿Cuál es la confianza que usted tiene? ¿Cuál es la confianza que yo tengo? En su capacidad, en nuestra fuerza, que yo voy al trabajo porque yo soy fuerte, yo me levanto. Que yo si hago eso porque yo soy fuerte. No, hermano. Esa es la mente, amén, del que no tiene a Dios. Y cuando el que dice que es según que ateo, que no, hermano, el que dice que es ateo ya conoció a Cristo, alguna decepción tuvo. Bueno, con algún cristiano, porque con Cristo no nos ha defraudado a nosotros. Aleluya. Él sigue siendo el mismo Dios. Entonces, nosotros
vemos aquí que no es con la fuerza de nosotros. Por eso dice Pablo ahí, no es con esta confianza que delante de Dios tenemos, es por medio del Señor. Es por medio de Cristo que nosotros, el Espíritu nos da a nosotros, amén, los dones. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que hace todo. Pero no es de nosotros. Haga de cuenta el vasito de agua. Usted se toma la agüita, pero el vasito somos nosotros. El contenido lo da Cristo, nosotros lo somos instrumentos de Dios, vasos de barro, como se predicaba, amén. ¿Cuándo fue ayer que predicó? Vasos de honra. ¿Qué vasitos somos nosotros? ¿O qué vasijas somos nosotros? A mí me gusta la parábola cuando dijo el Señor Jesucristo que no se puede echar odres nuevos en vasijas viejas, ni se puede poner un parcho en un trapo, un parcho viejo en un trapo nuevo, porque va a ser más grande la pérdida. Entonces nosotros, hermanos, ¿en quién está nuestra confianza? Vamos a ver ahí en Segunda de Corintios, ahí fue, Segunda de Corintios, y el que está anotando para que anote, 2:16, ahí mire lo que dice, ya lo leímos creo, sí. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, pero ahora le quiero leer ahí la pregunta que hace Pablo, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Dijo Pablo. Nadie, hermano. Nadie estamos nosotros no estamos capacitados solamente por Cristo. Por eso cuando le dijeron a Pablo, que dice que le oraba al Señor, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ahí eso lo encuentra en Segunda de Corintios, amén. A ver, no. Sí, 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted ha entendido esa palabra, hermano? En la debilidad de nosotros. Por eso aquí, hermano, ninguno que sea orgulloso, altivo, aquí no cabe. Porque se va a perder. Aquí dice que cuando a Pablo le dijeron, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cuando nosotros somos débiles, hermano, débiles a las cosas que no nos convienen. Ahí es cuando Dios se glorifica, cuando nosotros ya no podemos más. Ahí Dios se glorifica. Cuando nosotros decimos, ve cuando tiene un problema, que no hay solución. Hay gente, hermano, que tienen todo el dinero, pero el problema es que la vida se les está acabando. ¿Usted cree que esta gente le sirve todo ese dinero? No, no le sirve. Ahí en ese momento cuando viene la debilidad, que ya no haya uno salida, ahí es donde viene la fuerza de Dios. Ahí es que nosotros somos fuertes. Cuando nosotros reconocemos, porque esa es la palabra, reconocer. Reconocer, hermano, que sin Dios no podemos caminar. Reconocer que si usted se levanta es porque Dios lo levanta. Reconocerlo a Dios en todo, eso fue lo que le dijeron a Pablo. No, es necesario que tenga ese aguijón ahí, no más suficiente, para que Dios se glorificara en la vida de él, amén. Era, hermano, suficiente, si quiere mirarlo ahí o anotarlo como quiera, amén. Quiero aquí leerle algo. Poderoso Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Amén. Ahí lo que le pasó a Pablo, aunque Dios, hermano, no quitó la aflicción física, porque esa es la palabra. Todos tenemos un aguijón, ya yo le he hablado de eso. Cada uno tiene su aguijón, hermano. Ahí, mire, tiene su. Y si no tiene su aguijón, pues hay que ver, hay que examinarse uno cómo anda. Hay que examinarse cómo anda. Porque aquí, verdad, la aflicción de Pablo, Dios le prometió, amén, que el poder de Dios era el que se iba a mover en Pablo, aún con la aflicción. Usted sabe si Pablo no, ve cuando uno se enferma un día de estos, hermano, yo sentía que me iba a morir.
hasta ya quería despedirme ya. Y así de repente, estaba bien y de repente, hermano. Y yo, mira, hermano, en ese momento que yo me sentía así, es como que Dios me da mis experiencias para que yo no me olvide, hermano, de que uno depende de Dios. Mira, hermano, yo valoré tanto la salud en ese momento que usted no tiene idea. Dije, ay, Dios mío, pero qué bendición es uno estar sano. Y ahí, mire, y yo le digo, sentía como que un paro me iba a dar, que era, no sé. Y ahí sí, corriendo allá, mire, a la presencia de Dios. A los 3 minutos como que no era yo la que me estaba muriendo, hermano. Pero uno valora y ahí es donde uno se dice, Dios mío, pero es que de verdad sin ti, ¿qué somos? ¿Qué es de mi vida sin ti? Ahí nosotros nos damos cuenta. Entonces ahí es donde, mira, esta carnita se sumerge. ¿Por qué? Porque esta carne es débil, hermano. Débil para lo de Cristo. Para cuando uno va a someterla, cuando ya se viene una enfermedad y se está muriendo. Pero dele mundo y ahí sí que está, pero bien activa. Entonces, vemos aquí cómo el poder de Dios se manifiesta, amén, en nuestras debilidades, amén. Nosotros deberíamos de valorar, hermano, esto que Dios nos ha dado. A medida, amén, de que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, amén. Cada día, como le digo, confiamos más en Dios, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia energía, no en nuestro propio esfuerzo, talento. Nuestras limitaciones, amén, no solo nos ayudan a desarrollar un carácter, hermano, cristiano, porque ahí es donde nosotros nos desarrollamos de verdad. Porque eso es lo que trae, a nosotros ya lo hemos visto también eso. Hemos explicado, amén, que cuando nosotros nos sentimos limitados de muchas cosas, eso nos ayuda a que nuestra fe esté más en Dios. Nuestra confianza esté más en Dios. Y ese, hermano, el pacto que se ha hecho es que es por fe. Aquí ya no es por la ley, aquí es que por fe que tenemos nosotros que ver las cosas como dice su palabra, como que si ya fueran. Esa es la fe, la convicción de lo que estamos nosotros esperando. No lo vemos, pero sí estamos seguros. Esa es la fe que va a hacerse, lo que Dios dijo. Entonces, no es por nuestras, amén, fuerzas, sino nuestra esperanza, amén, y confianza que nosotros tenemos en el Señor. Vamos a ir ahí atrás otra vez donde estábamos, lo que dice el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Mire cómo le voy a leer aquí en esta versión, amén. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Aleluya. Lo que ya le expliqué. Es de Dios. Entonces Pablo no se jacta de él, hermano. No se jacta de él. Nos hizo suficientes, amén. A nosotros Dios nos ha hecho, mire, entenderle, hermano, entender el evangelio, entender qué es lo que Dios quiere ir haciendo en nosotros, hermano. Esta es una vida. Es una vida que nosotros tenemos que llevar. Por eso cuando alguien, un creyente, mire a mí como me gustaba escuchar al hermano Gigi Ávila, aún todavía, porque pues sus prédicas quedaron. ¿Por qué? Porque son hombres, hermano, y muchos predicadores que se levantaron aquí en este país. Son hombres que vivieron un evangelio, hermano, como está escrito. Tuvieron una vivencia, tuvieron una experiencias, hermano, con Dios. Así como los discípulos, así como les apareció el Señor Jesucristo a los discípulos después de que Él resucitó. Así se les ha aparecido a ellos. Entonces son experiencias y uno dice, este evangelio de verdad que no es para nosotros jactarnos, sino para darle la gloria a Dios sabiendo, amén, que Él nos hizo con una capacidad, hermano. Que el nuevo pacto, como le estaba yo diciendo antes, el nuevo pacto es sinónimo del evangelio. ¿Por qué? Veamos ahí lo que dice en Lucas.
nos hizo suficientes de un nuevo pacto. O sea, es suficiente lo que Dios ha hecho, el nuevo pacto. Amén. Veamos lo que dice en Lucas 22:20. Nuevo pacto, como le decía antes, es similar, amén. O sea, el evangelio, ese es el nuevo pacto, que ve que el evangelio es hasta ahora, de los discípulos para acá, los cristianos. ¿Por qué se les llamó cristiano? Fue un nuevo pacto. Lucas 22:20, lea ahí, hermana, por favor, ¿qué dice? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A ver, ¿qué le da a entender eso a usted, hermano? Y a Dios. Ahí fue que se comenzó. Ahí por eso el Señor dice, después que hubo tomado la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la sangre. Amén, gloria a Dios. Dice, porque por vosotros se derrama porque todavía no se había llevado, ¿cómo es la palabra? No se había... Cuando ya se llevó a cabo, hay una palabra, pero se me fue. No se había consumado todavía. Entonces dice aquí, el 21, más sea aquí la mano del que me entrega. Bueno, ya, pero el texto que más quería yo ver era dice del nuevo pacto. Porque el pacto que se hizo allá con Moisés fueron las tablas, que se le entregaron las leyes, los mandamientos, y ahí se le dio la lista. Ahora viene con el nuevo pacto. Vamos a ver ahí lo que dice un ministerio de transformación en Éxodo 20 al 24, donde yo le estaba hablando, amén, ahí no lo vamos a leer, solo si lo está anotando, ahí está hablando en Éxodo 20, casi todos sabemos que hay escrito ahí. Son las leyes, amén, los mandamientos, los niños, ¿verdad? Que eso fue lo primero que uno le enseñó. Yo le enseñé a mis muchachos cuando eran pequeños, en Éxodo 20 los mandamientos. Ellos pues se lo saben. Entonces ahí Dios dio las leyes a Moisés, y también ahí en el 24:3, ¿y qué ellos dijeron? Cuando les leyó todo eso, hermano, porque se les leyó el capítulo 20 hasta el 24, ya nosotros ya lo leímos, sí, ¿verdad? Éxodo, número, estamos ya, sí. Ahí se le dio, mire, desde el 20, el capítulo 20, el capítulo 22, 21, 22, 23, el 24, ahí se le dio toda la lista y todas las ordenanzas, todos los decretos. ¿Y ellos qué dijeron al final? Nosotros lo haremos. ¿Y qué pasó? No cumplieron, hermano. Porque es que no podía cumplirse. Esa ley no, o sea, no podía. ¿Por qué? Porque es que nosotros es el Espíritu de Dios que fue en nosotros. Que fue, como le decía Pablo ahí a los corintios, a la iglesia de Corinto, ¿qué le dice ahí le dice, no con el Espíritu de Dios vivo, eso es no en piedra, sino en directo al corazón, el Espíritu. Por eso dice que quién es el que transforma y quién es que redarguye, quién trae las almas, quién es, hermano, es el Espíritu de Dios. Por eso dice el Espíritu de Dios. Y dijeron después, pues fallaron. Entonces la ley mata. ¿Por qué mata la ley, hermano? Porque solamente los muestra a nosotros, la ley solamente a nosotros nos muestra el pecado, o sea, la falta. ¿Qué pasa cuando alguien, porque la ley dice no matarás? ¿Ah? Pero ¿y qué pasa cuando agarran a un delincuente? ¿Le perdonan? No, te vamos a perdonar esta, pero si la vuelves a hacer, pues, porque eso es lo que hace el Señor en el nuevo pacto con nosotros. Matar, pues, no, yo nunca he matado. ¿Por qué tienen que condenarme? No, hermano, es que si usted pensó mal del hermano, ya o habló mal del hermano, ya lo mató. Somos homicidas. ¿Pero qué el Señor hace? Venimos a Él y nos perdona, dice, y nunca más se acuerda de los pecados. Nunca más se acuerda de los pecados. Entonces nosotros reconozcamos, hermano, como vea que
aún nosotros siendo pecadores. Es grande lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque si el Espíritu es el que a nosotros nos trata con nosotros. Por eso nosotros podemos vivir, hermano, como el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, sin dejarnos llevar por la tentación, sin dejarnos llevar por los deseos de la carne, porque tenemos un ayudador. Pero en la ley no había. Ahí el que pecaba moría. Ahí no tenía remedio. Pero nosotros aquí con Cristo sí. Entonces en Romanos 2:20, ahí nadie pudo vivir, hermano. Lea ahí, hermana. Romanos 3:20. Nadie pudo vivir la ley, hermano. La ley no nos perdona. Gloria a Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, lo que le estaba explicando. Por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. Pero lo conocemos, amén. Pero la ley no sirve para nosotros poder, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Vaya, la delincuencia. Dicen, no matarás. Pero ¿y qué estamos viendo? Porque ya ahora ya no son las juntas, hermano, que las maras y eso. Ve ahora cómo está por ahí, por el Medio Oriente. Matándose uno con otro. ¿Y quién hace eso? ¿Por qué? Porque la ley, hermano, la ley no puede. La ley no puede. Por eso dice que es necesario, hermano, que nosotros instruyamos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos, porque ¿sabe por qué? Porque si hay hijos sanos, va a haber una sociedad sana. ¿Por qué no había tanta maldad en el tiempo que nuestros padres nos corrigieron, de que sus padres los corrigieron a ellos? No había tanta maldad, hermano, porque ahora ha abundado. El diablo es el mismo, Dios igual, pero entonces ¿qué está pasando? La gente no quiere forzarse. Ahora no queremos corregir a veces a los hijos, hermano, que los niños le da el teléfono. Préndale el tele y todo el día mire tele, ahí no lo va a molestar. Pero no es la manera. ¿Por qué? Porque mire, hermano, como le he dicho yo, criar hijos para el diablo no cuesta. Pero para Dios es un trabajo. No le digo la batalla que yo todavía estoy pasando y siento que a ver cuándo voy a terminar. ¿Por qué? Porque los hijos se casan y luego los nietos, hermano, y si usted es cristiano, no va usted así como enseñó a sus hijos, va a tener que enseñar a sus nietos. O sea que estos trabajos no terminan. Porque la generación va de generación y dice que bendita será tu simiente, pero usted porque diga la Biblia, bendita será tu simiente, ¿lo va a dejar a la ley como chivo sin ley? No, hay que también enseñarle. Entonces, hermano, ahora vemos ya no hay respeto, ya no, cuánta cosa, hermano, que es terrible. Yo llegué todavía a alcanzar, vea, cuando los tíos se saludaban y la familia se agachaba a uno, pero y ahora, hola, le dicen al papá. Si es que lo llegan a saludar. Si no, pasan como el burro por ahí enfrente. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Somos nosotros, hermano, los que no les enseñamos a los hijos. Que tienen que respetar. Es tantas las cosas que nosotros vemos. Entonces vemos que la ley mata. Amén. Entonces, el nuevo pacto es superior al antiguo. Veamos ahí también en Hechos. Amén. Si no terminamos ahora, pues será después. Amén. Pero es necesario, hermano, porque pensé que íbamos a terminar ahora, pero siento que no he avanzado nada. Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Tan rápido, hermano santo Dios. Hebreos 8. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. El punto, dice aquí, va principal.
¿quién es el sumo sacerdote, hermano? Cristo. Es Cristo. El sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por eso le digo, es el único en Jesucristo que se sentó a la diestra del Padre, dice su palabra. ¿Para qué? Para interceder, para clamar por nosotros. Cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Dios, ofendemos a Dios, y ahí está Él. No, Padre, perdónale, mira, yo pagué el precio por Él. Porque, mira, hermano, hay testimonio, y yo lo creo, hermano, que dicen que todavía las heridas se van a sanar del Señor hasta que la iglesia sea redimida. Así que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos a Dios, hermano, todavía esa sangre está por el pecado. No que sean sanados, no. ¿Por qué? Porque, hermano, fue grande la paga que se hizo por nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? No, ya nosotros sabemos qué hacía el sumo sacerdote. Aleluya. En la ley. En la ley, hermano, el sumo sacerdote era, por eso nosotros vemos la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, hermano, el Antiguo Testamento se basea en el Nuevo Testamento. No es que son diferentes, no, se vació aquí, se cumplió. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era como una imitación, pero ahora de verdad. O sea, fue en carne. Mire lo que hacía el sumo sacerdote, lo que hacía era, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo una vez al año. Le ponían aquellos vestidos que tenían campanitas abajo. Entonces, cuando lo escuchaba el pueblo y que andaba ahí, se escuchaban las campanas, pero si las campanas no escuchaban, estaba muerto. ¿Pero por qué? Porque tenía que ir santificado allá adentro. Si iba en pecado, ahí mismo quedaba. ¿Y qué es quién era el único indicado que podía estar en ese puesto? Intercediendo por nosotros los pecadores. Era el Señor Jesucristo, no había otro, hermano. Por eso dice ahí, el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, al lado del Padre, interceder. A la diestra, al lado del Padre. Entonces el nuevo pacto no nos dio vida. Amén. El nuevo pacto nos dio vida y nos justifica por el Hijo. Amén. Por Jesucristo. Amén. Ahora a nosotros nos enseña a ver cómo vivir para Dios. ¿Quién nos enseña? El mismo Espíritu de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda que cuando Jesús fue a Nicodemo allá de noche escondiéndose? Los que han visto la película, ¿va? Yo no la he llegado a ver toda. Fue de noche escondido. ¿Por qué? ¿Por qué se escondió, hermano? Porque no quería perder sus posesiones. Porque es que, mira, hermano, cuando hoy por hoy dice que el mal de todo es el amor al dinero, la avaricia. Por eso el requisito del obispo no tiene que ser avaricioso. Porque cuando ve tanto dinero, hermano, va a cambiar la doctrina. Aleluya. Y va a meter la apostasía como mucho que estamos viendo nosotros ahora. Da tristeza, hermano, uno ir a esos lugares y donde todos son cristianos, pero usted ahí no define quién es verdadero y quién es chueco, quién está falso. ¿Por qué? Porque usted mira, hermano, ahí la carne, le digo que de verdad hay que tener a Dios en el corazón. Bueno, uno de mujer, pues no, pero los varones, hermano, porque es una tentación. Es una tentación que ahí no le queda ninguna duda. Y uno dice, pero ¿cómo es que son cristianos? Usted los mira que parece que son las guaras de allá yo como soy, donde me crecí, queda cerca como de la biosfera, le llaman ahí. O sea, un lugar donde hay mucha vegetación y va mucho americano para allá porque son lugares montañosos donde hay mucha vegetación. Y uno mira y dice uno, ¿a qué se quedaban cortitas? ¿Usted cree, hermano, si uno cuando tiene el Espíritu de Dios le redarguye? Le redarguye. Yo cuando era mundana, yo andaba las uñas, parecía la guara, hermano. Pero a mí Dios hasta en eso. Hasta en eso, hermano, cuando yo no puedo tener mis uñas grandes. Me crecen y ahí a cortarlas. ¿Por qué? Porque me redarguye el Espíritu. Entonces dice uno, pero entonces ¿qué espíritu es el que hay?
Es el otro espíritu, porque el espíritu de Dios, ese hermano a uno lo transforma. ¿Mm? Entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo? El viento le dijo, sopla. No sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Porque es así, usted el viento lo escucha. Así es todo aquel que nace del espíritu. ¿Mm? Nacer del espíritu es cambiar, hermano. Ser transformado. Usted no ve cómo va a trabajar, pero sí sabe que está trabajando en usted. ¿Mm? Usted dice, nomás siento, no lo veo, porque no lo vemos. No vemos al Espíritu de Dios, no vemos a Dios, pero está haciendo en nosotros la obra. ¿Mm? Entonces la gloria del nuevo pacto, vimos ayer Éxodo 34, 29. No. Vamos a leer ahí primero el 11, vamos a leer el 2, el 3 que diga. Estamos en el 6 ya, ¿a dónde estamos? Segunda de Corintios 5 dice, ya lo leímos, ¿verdad? Dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros completamente competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. El espíritu vivifica, hermano. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no del pacto de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Es una versión nueva al lenguaje de uno, hermano, para entenderle a veces los muchachos, a veces uno mismo se hace bola. Entonces, él mismo, dice, el cual mismo nos hizo ministros competentes. O sea, hermano, que si alguien se acobarda, ¿por qué será que se acobarda? Competentes, nos ha capacitado, pero es cuando el Espíritu de Dios. Veamos ahí lo que dice espérenme un ratito todavía, aguánteme. Quiero terminar, ni sé qué horas son. 9:30. Poderoso Dios. Leamos ahí entonces, hermano, en Éxodo. Éxodo 34, 29. Ya nos vamos entonces. Éxodo 34, 11. Busque ahí en su Biblia, muchacho. 29. 34, 29. Sí, 3, 4, 29. Gloria a Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. El texto nos decía, Él nos ha capacitado. Oh, no estoy todavía, hermano, en el 7 ya. Amén. El 7 dice, la gloria del nuevo pacto, le dije, va. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado, estoy en 2 de Corintios 3:7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. En el 7. Entonces aquí viene, ahora habla lo que es en Éxodo 34, lo que la hermana leyó, el 29, y dice, y aconteció que descendió Moisés, o sea, él venía del monte con las 2 tablas, lo que él ha estado leyendo, los mandamientos escritos en piedra, del testimonio en su mano, y dice, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esa era la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios. Dios, por eso, hermano, a veces nosotros, le decía al principio, que a veces nosotros no vemos cambios en las personas. ¿Por qué será que no hay cambio?
El pastor decía que fuimos el sábado pasado ahí a ver, que fuimos a la graduación de los capellanes. Y un mensaje bonito, sí. Pero cuando llegan al punto que tienen que confrontar la doctrina, dan la vueltecita. ¿Por qué? Porque yo ahí fue donde yo nací, por hermano. Ya yo sé en el punto donde ellos doblan. Hablando, amén, de lo que son de lo que habla Timoteo, en Timoteo creo que fue que hablaron. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria del nuevo pacto es que nosotros somos cambiados, no de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. Dios trata, el Espíritu trata con nosotros. Saque todo lo que hay ahí primero, saque todo en el corazón, amargura, odio, todo lo que es de la carne, sáquelo. ¿Por qué? Porque está en el corazón. Después es el externo, el de afuera. El de afuera es que es el visible. Porque si nosotros traemos amargura en el corazón, ¿quién se la va a ver? Si quiere usted matar a alguien o yo que aborrece a un hermano, ¿quién se lo va a ver? Nadie se lo va a ver. Eso es lo que pasaba con este pueblo. La ley, eso era lo que hacía. La ley, hermano, era externa, era de afuera solamente. No era que lo confrontaba por dentro. Amén. Entonces el Antiguo Testamento solamente fue, decía Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Si le mata una oveja, ¿cómo era? ¿Cómo es esa? Yo a veces soy bien olvidada, hermano. Decía que si le mataban los edictos que daba David, si mataban una, no sé si era una oveja, tenía que darle el doble. O si mataba una, tenía que darle la otra, pero era ojo por ojo y diente por diente. No es como ahora, como vea que a veces es duro. Cuando uno le explica a los muchachos que si le dan aquí, que ponga la otra, le dice uno. O sea que si lo ofenden hay que aguantarse, pues. Aunque uno tenga la razón, hay que aguantarse, porque pues es el mandamiento de Dios. Porque se pone tú por tú, entonces ¿quién es el cristiano? Además uno que le gusta hablar, hermano, y que no está acostumbrado a quedarse callado, es bien difícil. Es bien difícil. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí, así que estudie, amén, porque cualquier rato lo voy a sorprender, así que no se confíe mucho. Amén. Porque veo que como que se viene a dormir al ratito. Amén. Es fuerte, hermano, porque uno entiende, porque uno trabaja también. El cansancio es fuerte, amén, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos da la fuerza, amén. Vamos a orar, así que nos quedamos a mitad del estudio. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra.